Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariano Raimundo Hernández Hernández, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad Mesoamericana. Estoy muy agradecido por tener este espacio dentro del segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico que organiza la Universidad Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el permitirme poder presentar un tema muy interesante sobre las experiencias en la atención del parto de mujeres indígenas de los Altos y Selva de Chiapas. Un tema muy interesante porque es un tema bastante actual sobre cuáles son las tendencias en el manejo de las mujeres, cuál es la capacidad instalada, ¿no? En esta parte de la atención de este momento de la vida reproductiva de las mujeres. Para dar comienzo con mi presentación, tenemos que comenzar con qué es la atención del parto. En la atención del parto nosotros entendemos que es un conjunto de técnicas y procedimientos encaminados a otorgar cuidados y asistencia a mujeres gestantes en el último trimestre del embarazo. Entendiendo de esta manera que el embarazo se divide en 3 trimestres y que en el tercer trimestre, justamente en el mes 9, entre la semana 37, 38, 39, 40 hasta la semana 41, se considera que es prácticamente un embarazo de término y que en este caso se tiene el producto viable que puede ser atendido por vía fisiológica o por una intervención quirúrgica denominada cesárea. Dependiendo mucho de las características anatómicas, fisiológicas de las mujeres, dependiendo también de la presentación del producto, se determinará si va a ser, en este caso, un parto fisiológico o por ende será un parto quirúrgico. En esta parte de la atención del parto, hay un antecedente que es muy importante para poder llevar a buen fin una gestación, que es el control prenatal. El control prenatal es una secuencia de atención que se ofrece en el sistema de salud de México y por ende del estado de Chiapas y que ofrece a las mujeres un seguimiento bastante cercano y oportuno para poder valorar el seguimiento, el crecimiento y desarrollo fetal y también la valoración de signos de alarma que pudieran comprometer el embarazo, que pudieran comprometer también la propia salud y la vida de la mujer gestante. En esta parte de atención del parto, hay diferentes profesionales de la salud que intervienen para poder coadyuvar en este manejo, en este seguimiento, en esta atención de las mujeres en etapa de gestación. Principalmente tenemos como primer contacto a los enfermeros y enfermeras generales que cuentan con una licenciatura de nivel superior o que incluso ya cuentan con una formación de especialidad, principalmente en las áreas de obstetricia, ginecología o perinatología, que tienen ya esas habilidades y destrezas para poder dar este seguimiento cercano y oportuno a la mujer gestante y que está en este proceso próximo al trabajo de parto. Médicos generales y especialistas que también ofrecen estos servicios en diferentes unidades e instituciones de salud que se cuentan en el estado de Chiapas, y también parteras tradicionales y profesionales que tienen también una vasta experiencia en la atención del parto en diferentes perspectivas. En una atención institucional se tiene al personal de salud que está dentro de las dependencias bien estructuradas, bien definidas para la atención de las mujeres. En el caso de la partería tradicional, que engloba un conjunto de conocimientos ancestrales para la atención del control prenatal y la atención del parto, en donde las parteras tienen ese conocimiento suficiente para llevar a buen fin también un trabajo de parto, una atención de recién nacido y una atención también en el puerperio inmediato en ese caso. Tenemos otra vertiente actual que se está desarrollando a nivel nacional y también aquí en el estado de Chiapas, que es la formación de parteras profesionales, en donde ya hay carreras técnicas de nivel bachillerato en la formación de parteras profesionales y de igual manera
Actualmente ya se cuenta con 2 instituciones que ofrecen la licenciatura en partería profesional en el estado de Campeche y en el estado de Michoacán, y que fomentan una dinámica más profesionalizada en la atención del parto. Entendiendo, por supuesto, que las parteras tradicionales tienen un conocimiento bastante peculiar, ya que en este caso tenemos una secuencia de aprendizaje por medio de temáticas oníricas, hablando también en torno a los dones otorgados por las cuestiones ancestrales de los diferentes espacios territoriales del estado de Chiapas, que aún se conserva dentro de los pueblos originarios como un don y como parte de esta sucesión de saberes ancestrales de los espíritus que residen en cada una de las comunidades. Este equipo de profesionales son los que intervienen directamente en la atención entonces de las mujeres, y que por supuesto es un trabajo holístico porque se incluye también a la pareja en este caso. Tenemos una normatividad que nos permite dar a conocer, o que nos permite también tener lineamientos bastante oportunos y certeros sobre la atención del parto. En primera instancia, tenemos la norma oficial mexicana 007, que se encamina a la atención de la mujer durante embarazo, parto y puerperio y de recién nacido, en donde viene especificado prácticamente cuáles son las intervenciones que se deben de realizar para dar una buena atención de control prenatal, para poder conllevar y detectar principalmente los problemas o los principales factores de riesgo, como la presión arterial, como los acúfenos, pospenos, sangrado transvaginal, y en este caso que se pueda tener también alguna alteración por alguna infección, en este caso de vías urinarias, que llegara a comprometer la integridad y también la secuencia de la atención del control prenatal de las mujeres, y por ende que pudiera generar alguna secuela, ¿no? en la atención del embarazo. Tenemos la norma oficial mexicana también 019, que se encamina para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, que se encamina principalmente a los profesionales de enfermería y su papel primordial en esta atención de primer contacto con las mujeres embarazadas. Tenemos la Ley General de Salud, que es el máximo regente en la atención de salud de toda la República Mexicana y también del estado de Chiapas, en donde se estipula que no debe de haber ninguna distinción en la atención de las mujeres, en la atención en esta etapa como tal de gravidez. Tenemos también los lineamientos interculturales para el personal de salud, en donde se plasman los lineamientos y el respeto que se debe de tener a las diferentes prácticas interculturales de la atención de la salud, que no está exceptuado, en este caso, la atención del embarazo o la atención del recién nacido desde una perspectiva tradicional. La Carta de los Derechos de los Pacientes, que es un decálogo que plasma prácticamente esa atención oportuna que deben de tener las personas que buscan una atención de la salud, los derechos humanos que nos mencionan también el derecho al acceso de la protección de la salud, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos manifiesta diferentes artículos, diferentes leyes sobre la igualdad, sobre las cuestiones del acceso oportuno a una atención médica en el territorio nacional. En base a la normativa que se tiene en el estado de Chiapas y también en la República Mexicana, nos permite tener diferentes procesos de atención, en diferentes niveles, por supuesto. Un primer nivel de atención, un segundo o un tercer nivel de atención. En el estado de Chiapas se cuenta con una infraestructura bien diseñada, organizada, para poder brindar atención al parto en diferentes regiones del estado de Chiapas. Principalmente tenemos centros de salud con servicios ampliados que están distribuidos en cabeceras municipales de los diferentes espacios territoriales y municipales del estado de Chiapas, y que en este caso tienen la capacidad de poder atender el control prenatal y por ende también la capacidad de atender un parto fisiológico. Tenemos hospitales de la mujer
Los más emblemáticos están en Tuxtla Gutiérrez, con el Hospital Pascasio Gamboa, que anteriormente era el Hospital General. Tenemos el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, el Hospital de la Mujer de la ciudad de Comitán de Domínguez, que son los referentes, en este caso, de una atención más centrada y específica para las mujeres que están en esta etapa de reproductiva de su vida como tal. Tenemos hospitales básicos comunitarios que se distribuyen también en cabeceras municipales de manera estratégica para poder brindar también cuidados obstétricos, ginecológicos y quirúrgicos en la atención también de la gestación. En el estado de Chiapas preocupa mucho esta parte de la diversidad cultural, de la diversidad eh, de prácticas tradicionales en diferentes regiones del estado. Tenemos 12 grupos étnicos, entre los que más destacan son los tzotziles y tzeltales, y que en este caso requieren de una atención más específica y más apegada a sus necesidades culturales, y por tal motivo se genera dos espacios de atención de la mujer, que son las casas maternas, que buscan, en este caso, proporcionar cuidados en una temática de parto humanizado, en donde no se generan diferentes procesos invasivos para la atención del parto, sino que en este caso es un parto totalmente autóxico, totalmente fisiológico, sin ningún tipo de inducción, sino que únicamente hay una conducción del trabajo de parto. Y hay una unión de trabajadores de la salud con parteras tradicionales. Una mezcla bastante interesante de diferentes pensamientos, saberes y también cuestiones de ciencia en una atención mixta y combinada de personal de salud con la parte tradicional. Lo más nuevo en el estado de Chiapas se tienen las clínicas de parto humanizado, en donde es una atención también de muy buena calidad, en donde se respetan todos los procesos interculturales y que también generan esa confianza de las mujeres y esa garantía de no tener violencia obstétrica al momento de atender su trabajo de parto. Este complejo de unidades y espacios de atención pues buscan brindar a las mujeres que están en la región de los Altos de Chiapas, en la región selva, principalmente mencionando los municipios de San Cristóbal de las Casas, que está en la región Alto, San Juan Chamula, Sinacantán, Chenaló, Chanal, que son los que están justamente en esta región de los Altos de Chiapas y que cuentan con estos servicios. Tenemos en la región selva los municipios principalmente de Chilón, Bachajón, Yajalón, Ocosingo, Palenque, que también cuentan con esta red de atención de servicios de salud para las mujeres que están en esta etapa de reproductiva y que por ende tendrán una atención del parto en ese tipo de unidades de salud. Tenemos también en esta parte de las experiencias de atención del parto en mujeres indígenas. Las mujeres indígenas, por lo regular, que son monolingües, tienen ciertas limitaciones para acceder a instituciones como los centros de salud, hospitales básicos y hospitales de la mujer, por ciertas condiciones culturales en donde no aceptan una atención muy institucional o muy medicalizada, y que en este caso buscan una experiencia distinta en la atención del trabajo de parto, en donde confían plenamente en el trabajo de las parteras, pero que en este caso ya se ofrece una alternativa también para minimizar los riesgos obstétricos que se pueda tener en el hogar y que se puedan llevar a espacios con un grado de confiabilidad mucho más superior que estar en el hogar. En este caso son los espacios de las casas maternas y las clínicas de parto humanizado. Justamente en estos dos últimos espacios tenemos un equipamiento que se enfoca a la atención de un parto humanizado. ¿Y qué es el parto humanizado? Pudiéramos pensar que al hablar de parto humanizado exista una atención como tal de parto deshumanizado, pero realmente en esta parte del concepto de humanizado hace referencia a esa atención cálida y esa atención humana que merecen las mujeres en esta etapa
reproductiva y que se genera también un cambio en la atención y la infraestructura de salud. Principalmente vamos a tener algunos referentes, como lo que aparece justamente en la imagen, de una cama intercultural, en donde la posición ya no precisamente tiene que ser la posición ginecológica para poder generar el trabajo de parto, sino que en este caso cambia la posición en que la mujer va a tener a su bebé. Podemos ver que tenemos una parte metálica que en este caso la mujer se puede sujetar y que también hay una aceptación del ingreso del esposo, de algún familiar, para que se posicione justamente detrás de la mujer gestante y que va a estar apoyando de manera activa y directa en el manejo emocional y también en la evolución del trabajo de parto sin ningún tipo de intervención medicalizada, sino que en este caso la atención es elegida también por la propia mujer, de ahí también esta parte de la humanidad, porque ella elige con quién quiere ser atendida, con la partera tradicional, con una partera profesional, con una enfermera, con un enfermero, con los médicos. Ella tiene esa posibilidad de elegir en este tipo de espacios de las casas maternas quién va a manejar en este caso su trabajo de parto y quién de sus familiares puede ingresar para poder dar ese acompañamiento también dentro de este espacio como tal de atención. No solamente tenemos esta cama intercultural, como lo que apreciamos en la imagen, sino que también se tiene la bata de madre canguro, que tiene una abertura justamente a nivel del tórax para exponer en este caso las glándulas mamarias y que también permita que se cubra al recién nacido en ese caso y se genere la técnica de canguro desarrollada en España para generar en este caso un ambiente térmico neutral y poder en este caso solventar la necesidad también de termorregulación del recién nacido. Tenemos una silla de tipo canché que permite también ciertas variaciones de posición anatómica y de posición de cómo se va a tener al producto en ese caso. Una cama habitual, como una cama normal de casa, de hogar, que también se tiene en estos espacios, por si la mujer en este caso prefiere y gusta tener a su bebé en una cama normal, como en su casa. Tenemos la silla de parto, como la que aparece también en la imagen, justamente donde está el balón de color morado, y que en este caso tiene una abertura justamente en el asiento, que permite que el producto pueda pasar por ese canal, por esa vía, y tenga como tal esa comodidad y ese confort también al momento de tener el trabajo de parto. Esta atención humanizada busca que las mujeres, en este caso indígenas de la zona de los Altos y de la selva del estado de Chiapas, puedan, en este caso, tomar una decisión, que ellas sean las protagonistas y decidan de cómo quieren la atención del parto en ese momento. Tenemos en este caso una temática bastante actual, que es la interculturalidad en la atención del parto. Podemos mencionar en este caso que hay una mezcla de el trabajo académico y científico de los profesionales de la salud formados en las aulas universitarias y también el trabajo colaborativo con las parteras tradicionales por el cuidado de la parte cultural. En la temática académica, pues prácticamente hay técnicas y procedimientos para la atención del parto, pero en la parte cultural también hay otros elementos que complementan esta diversidad cultural en la atención del trabajo de parto, que a continuación vamos a ir mencionando. En la imagen podemos apreciar cuál es la funcionalidad y la aplicación de la mesa intercultural o de la cama intercultural. Y justamente vemos mayor comodidad, mayor sujeción y una mejor capacidad de la mujer para poder generar buenas contracciones en ese caso. Tenemos que la atención intercultural, con la participación de las parteras, ellas generan masajes y sobadas para poder, en este caso, mejorar las contracciones, mejorar, en este caso, la capacidad del piso pélvico y que disminuya algún efecto de desgarre.
el uso de plantas medicinales, también para acelerar el trabajo de parto en una temática muy tradicional, como el mixto, que es una de las plantas que se usan más en estas regiones de los Altos y la selva, el uso del temazcal para la atención del posparto, igual del recién nacido, para entonar específicamente el útero como un órgano caliente y que no pierda esa propiedad física en ese caso. Los cuidados de recién nacido, que prácticamente es el baño espiritual con plantas medicinales como el laurel, como el arrayán, como también el carrizo o las plántulas de carrizo, para poder dar vitalidad a los bebés. Tenemos cuidados de la placenta, que en este caso las familias de las mujeres o las parejas de las mujeres indígenas de los Altos y de la selva tienen ciertas condiciones, ¿no? De manejo de la placenta, como es el ser enterrado dentro del hogar o en el patio, para poder tener siempre ese espíritu del recién nacido, pues muy apegado a casa, que sean muy hogareños en ese caso. O el manejo del cordón umbilical, en donde se coloca también en algunas comunidades, en los árboles más altos, para que cuando él crezca pueda tener esa seguridad y tenga confianza, ¿no? Al momento de realizar algunas actividades a las alturas. Tenemos en este caso la asignación del animal guardián, que lo realizan mediante rituales específicamente realizados por parteras tradicionales, en donde hacen uso de velas, de algunas ofrendas a los espíritus ancestrales, solicitando un animal guardián y protector al recién nacido en ese caso. Y tenemos aquí algo muy interesante que con el reflejo de presión que tienen los recién nacidos, hacen también un ritual de asignación de roles por condiciones de género. En el caso de los niños, por lo regular, les pasan, en este caso, un asadón y el bebé con el reflejo de presión sujeta el mango del asadón, haciendo alusión, ¿no? Al trabajo de campo que tendrá posteriormente. En temáticas actuales, ya les pasan en este caso, tanto los niños y las niñas recién nacidos, lapiceros, lápices, cuadernos, para que en este caso tengan ya esta noción también académica en su futuro próximo escolar. En el caso de las niñas, utensilios de cocina que les pasan en las manos y hacen esa parte simbólica de la presión y la aceptación, ¿no? Del rol asignado desde esta parte ritual de la partería tradicional. Realmente es muy interesante, muy vasto, todas estas características culturales que se permiten dentro de las casas maternas, de las clínicas de parto humanizado, y que solamente se pueden realizar en estos espacios. En los hospitales básicos o los hospitales maternos son un poquito más complicados por las características de infraestructura, por la saturación a veces de los servicios, en donde pues no hay espacios idóneos para realizar estas prácticas tradicionales. De esta manera concluyo esta temática, esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y que posteriormente en algunos otros espacios podamos ampliar un poquito más esta plática acerca de cuáles son de cómo se incluye diferentes características culturales en la atención del parto en las regiones de los pueblos originarios del estado de Chiapas. Les agradezco muchísimo, agradezco mucho a la Universidad Mesoamericana por el espacio otorgado para la presentación de este material dentro del margen del segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico en colaboración con la Universidad de Cantabria de España. Muchísimas gracias, que sigan teniendo un excelente día.